con este webinar, que hemos querido titular un poco de forma genérica como principales tratamientos con láser en medicina estética. Entonces, sobre todo comentaros que, bueno, está enfocado más que nada a aquellos que todavía no trabajéis con láseres en vuestra práctica habitual o, bueno, cuando decimos láseres también nos referimos a otros dispositivos basados en energía o bien aquellos que ya habéis hecho algunas cosas con láser, pero tampoco conocéis exactamente hasta dónde podemos llegar o qué tipo de tratamientos o qué tipo de indicaciones en medicina estética podemos trabajar con láseres. Por supuesto, esto es un campo súper amplio, como muchos ya sabréis, tenemos un máster específico de láser y aparatología, es decir, dispositivos basados en energía que vamos a empezar en poquitas semanas y ese máster es un máster que tiene muchísimas horas de teoría, una parte práctica también larga de bastantes horas y esto es un poco resumir, hacer como una especie de mini resumen de las indicaciones principales en medicina estética que como imaginaréis en pocos minutos pues no da para mucho, pero bueno, para tener un poco unas pinceladas. Empiezo presentándome, yo soy Adrián Alegre, que estaré coordinando este mismo máster del que os hablaba junto con Amir y además soy director de la clínica Bederma aquí en Madrid. Que es una clínica que está muy enfocada sobre todo a tratamientos con láser. Así que sin más vamos a empezar y yo creo que para empezar cualquier webinar o cualquier charla sobre láser, pues lo fundamental es que sepamos exactamente qué es un láser o de qué estamos hablando cuando hablamos de un láser, que muchas veces es algo que muchos médicos o muchos usuarios de los láseres realmente desconocen. Y en realidad es que la palabra láser es un acrónimo, aunque en inglés, aunque en español lleve tilde, es un acrónimo de las palabras Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation. ¿Y esto qué significa? Significa lo siguiente, fijaros, si atendemos un poquito a la historia de cómo se desarrollaron los láseres, pues bien, al principio del siglo pasado realmente no se sabía que la luz tenía una dualidad onda-partícula, es decir, no se conocía lo que eran los fotones, que sabéis que es la partícula de la luz, y ahí es cuando se descubrieron en 1900, el investigador Max Planck fue el primero que habló de la palabra cuanta, ¿vale? De la palabra cuanta que posteriormente para referirse a esas partículas que viajan con la luz que posteriormente se ha venido denominando como fotones. Muy poquitos años después, ya en el 17, Albert Einstein describe lo que son las propiedades, las leyes fundamentales de lo que serían las propiedades de la luz emitida mediante el proceso de emisión estimulada, que esto es lo que posteriormente permitiría el desarrollo de los láseres en las siguientes décadas para que ya en los años 80 fueran apareciendo nuevos láseres con pulsos estables, distintas longitudes de onda, etcétera, etcétera, para utilizarse en medicina. Pues bien, ¿qué es el tema? ¿Qué significa exactamente el láser? ¿Cómo funcionan los láseres? Pues fijaros, en el láser lo que tenemos es una cavidad, ¿vale? Que sería eso que tenéis ahí en color rosa en la cual tenemos un medio, ¿vale? Que tenéis con numerito 1, el medio activo de ganancia óptica o el medio del láser que va a ser estimulado, ¿vale? Vamos a generar una energía que puede ser, por ejemplo, una energía eléctrica, puede ser una energía de radiofrecuencia, es decir, vamos a estimular ese medio para que pase lo que tenéis en la izquierda de la diapositiva. Fijaros, en ese medio lo que va a suceder es que los electrones de las capas externas de los átomos de ese medio, ¿vale? Van a excitarse. Al estimularlo se van a excitar. Y esa excitación va a generar que cuando esos electrones vuelvan a su nivel basal, es decir, retornen al nivel que tenían basal de energía, van a emitir luz, van a emitir fotones. Pues bien, si conseguimos que esos fotones a su vez impacten con otros electrones que han sido estimulados, ahí es cuando ya tendremos la emisión estimulada de luz, que es en lo que se basan los láseres. Si esa luz la podemos rebotar entre unos espejos, ¿vale? Fijaros que tenemos ahí dos espejos en gris y dejamos que salga solo un 1% de esa luz por uno de los espejos, al final es lo que tenemos como haz de láser, es decir, tenemos una luz que va a tener unas características principales porque hemos estimulado un medio característico que nos va a dar una luz de un determinado color, ¿vale? Así que fijaros, ¿y cuáles son las características fundamentales de la luz de los láseres? Pues fijaos, la característica fundamental es la que tenéis ahí en medio. Es una luz que va a ser monocromática, es decir, es una luz que va a tener un solo color, es
decir, va a ser de un solo color, de una sola longitud de onda, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería una luz de una bombilla, ¿vale? Las bombillas que tendréis ahora mismo en casa, en el cuarto o en las clínicas, que emiten una luz blanca porque tienen todas las longitudes de onda. Pues bien, en este caso estamos hablando de una sola longitud de onda, un color que, ojo, puede ser visible o puede no ser visible si estamos hablando de láseres infrarrojos. Esto lo desarrollaremos mucho más a fondo en el láser. Otras características fundamentales es que van a ser coherentes, es decir, todos los fotones van a viajar en la misma dirección y además va a ser colimada, es decir, que no va a tender a abrirse ni va a tender a focalizarse. Y esto es lo que va a hacer que pueda viajar hacia el infinito, ¿vale? Entonces estamos hablando de una luz monocromática, coherente y colimada, ¿vale? Lo que os decía, cuando hablamos de monocromática, hablamos de que es de un solo color. Ahí os pongo que en realidad, a ver, siempre va a ser cuasi monocromática, siempre puede tener trazas de alguna otra longitud de onda, pero bueno, a efectos prácticos va a ser monocromática y algunos láseres podemos incluso tener varias longitudes de onda, aunque lo normal es que cada láser tenga una sola longitud de onda. Coherente, lo que os decía, cada fotón que se emite está paralelo, está en fase con los fotones de alrededor, de tal forma que permite mantener la direccionalidad del espacio y concentrarla en puntitos muy estrechos. Y el tema de que sean colimados, ¿vale? Hace que la emisión no tenga divergencia, de tal forma que puedan viajar largas distancias sin separarse. A diferencia, ojo, de lo que sucede, por ejemplo, en una luz pulsada, ¿vale? Sabemos que la luz pulsada es otro tipo de dispositivo que utilizamos a veces como los láseres, ¿vale? Que esto, como os digo, lo desarrollaremos mucho a lo largo del máster. La diferencia es que al no ser un láser, la luz no es colimada, sino que es una luz que es filtrada, pero no es colimada y por eso la luz pulsada, si os fijáis o si alguna vez he hecho tratamientos con luz pulsada, tenemos que dispararla en contacto prácticamente con la piel o bien con un gel, pero muy cerquita de la piel, mientras que el láser yo puedo alejarlo y la mayor parte de los fotones van a viajar rectos hacia la piel. Podemos perder un poquito de energía, pero puedo separar y puedo seguir disparando sobre la piel. Mientras que si disparo una luz pulsada no voy a estar ya disparando sobre la piel porque va a diverger mucho. Fijaros en este esquema porque este es muy interesante. Luz blanca tendríamos muchos colores y además una luz muy divergente, no colimada. Luz láser, fijaros abajo del todo, sería monocromática y colimada, paralelo, coherente, ¿vale? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con un LED? Podemos tener LEDs de un solo color, es decir, pueden ser prácticamente monocromáticos, pero sin embargo no van a ser tampoco coherentes o colimados como los láseres. ¿Y por qué es importante esto? Porque fijaros, de todas las cosas que puede hacer la luz emitida por un láser o por otra fuente de luz cuando llega a la piel, ¿vale? Fijaros que la luz puede sufrir un proceso de transmisión, es decir, puede atravesar toda la piel y no hacer nada más, puede reemitirse, es decir, puede golpear y volverse a emitir, puede reflejarse, ¿vale? O también puede sufrir un proceso de dispersión, ¿vale? Lo que ahí veis como scattering, pero hay un proceso que es el que nos interesa, que es el de la absorción, es decir, parte de esos fotones al llegar a la piel van a ser absorbidos por distintos cromóforos, ¿vale? Cuando hablamos de cromóforo, hablamos de una molécula que tiene afinidad por un color, ¿vale? Cromocolor, foro, afinidad. Entonces tenemos afinidad por un color, por una longitud de onda que pueden ser estructuras macroscópicas o bien microscópicas, por ejemplo, las porfirinas, la hemoglobina, la melanina, el agua, retinol que tenemos en las células, el ADN, etcétera. Cada cromóforo, es decir, cada diana en la piel, va a tener un coeficiente de absorción, es decir, una afinidad distinta por una longitud de onda definida. Y esto es lo que nos interesa cuando disparamos una luz coherente, colimada y de un solo color, como pasa con los láseres. ¿Por qué? Porque tendremos tres cromóforos fundamentales en la piel, ¿vale? Tendremos el agua, ¿vale? Que es el cromóforo que utilizaremos para tratamientos de remodelado de colágeno, de estimulación de neocolagénesis y de síntesis de nueva elastina, también para tratamientos de vaporización o tratamientos quirúrgicos. Tendremos la melanina para tratamiento de lesiones pigmentadas, pero también para la depilación. Y tendremos la hemoglobina, que es el cromóforo de las lesiones vasculares. O sea que con estos tres cromóforos podemos ir jugando a atacarlos con distintas longitudes de onda y de distinta forma para tener todos los tratamientos o la mayoría de tratamientos de luz o lumínicos o de láser en medicina estética.
Así que fijaros. Y además lo cierto es que, bueno, en realidad el campo de los láseres y de las fuentes de luz es súper, súper amplio en medicina estética y lo cierto es que, sin embargo, ¿vale? Fijaos que vamos a hablar de un montón de indicaciones tampoco hay tanta formación dentro de medicina estética en láseres y dispositivos basados en energía, por eso es por lo que un poco nos decidimos a empezar a divulgar sobre este tema y a montar este máster que os comento, que yo creo que es bastante interesante para los que os interese el tema de los láseres y las fuentes de luz. De todas las posibilidades terapéuticas, fijaros, yo distingo ahí como 10 tipos de posibilidades terapéuticas, aunque seguramente que hay más. Podemos hablar de tratamientos vasculares, de tratamientos de pigmento, tratamientos de rejuvenecimiento, tratamientos quirúrgicos, ¿vale? Los láseres también se utilizan en cirugías, tratamiento para remodelado de cicatrices, tratamientos de tejido adiposo, es decir, tratamientos corporales para adiposidades localizadas o generalizadas, eliminación de tatuajes, ginecoestética, que es un campo que está creciendo muchísimo y que también se tocará en el máster, fotobiomodulación, ¿vale? Que es un poco el concepto de estimular con fuentes de luz de baja energía, por ejemplo, terapias LED, estas gorras que se utilizan para capilar, o terapias lumínicas que se pueden utilizar en casa, y la depilación láser, que es quizás la primera indicación médica que tuvo un boom importante en las últimas décadas. O sea, fijaros que tenemos hasta 10 grandes grupos o núcleos de tratamientos, e incluso seguramente que haya más que me deje por el camino. Y como son muchos, en este caso vamos a hablar de los tres principales, atendiendo a los tres cromóforos principales, ¿vale? Hablaremos un poco de las indicaciones principales cuando trabajamos sobre agua, ¿vale? Trabajamos sobre cromóforo agua, en este caso hablamos de colágeno. Hablaremos de las indicaciones principales cuando trabajamos sobre hemoglobina, en este caso hablaremos de tratamientos de lesiones vasculares, y también cuando trabajamos sobre melanina o tinta de tatuajes, es decir, tratamiento de lesiones pigmentadas o bien eliminación de tatuajes. Entonces, empezando con el tratamientos con cromóforo agua, fijaros, pues rejuvenecimiento, tenemos los láseres que llamamos ablativos, que pueden ser fraccionados o no. Ahora veremos qué es esto de ablativos o no ablativos. Y tenemos por otra parte los láseres no ablativos, la mayoría de ellos, prácticamente todos, son fraccionados. Por otra parte, también tenemos las cicatrices, campo súper amplio en el tratamiento con fuentes de luz, ¿vale? Es un campo que está creciendo mucho. Tanto cicatrices posquirúrgicas como cicatrices de acné, como estrías, que no dejan de ser un subtipo de cicatriz espontánea. Y las vaporizaciones también de lesiones benignas que podemos hacer utilizando láseres ablativos. Eh, Cuando hablamos de láseres con cromóforo agua, fijaros, si nos vamos al espectro electromagnético, cogemos el espectro óptico, que sería este de aquí, vamos a ver cómo estamos hablando de láseres que emiten en luz infrarroja, ¿vale? Fijaros que a partir de 1000 nanómetros y en adelante, ¿vale? Desde 1000 y hasta 10.600, que sería un láser de CO2, es cuando aumenta mucho la absorción del agua y baja la absorción de los otros cromóforos que tenéis representados a la izquierda, que serían hemoglobina, desoxihemoglobina y melanina. Por lo tanto, son láseres, todos ellos infrarrojos, ¿vale? ¿Y qué es esto de ablativo o no ablativo? Pues fijaros, dependiendo de la cantidad de absorción que tengan estos láseres por el agua, van a conseguir hacer una ablación, es decir, van a conseguir vaporizar la epidermis, vaporizar la superficie de la piel, la epidermis, o no van a conseguir vaporizar la epidermis, sino que simplemente van a calentar la piel, van a atravesar la epidermis y van a calentar la dermis. Y tenemos principalmente, ahí tenéis tres, ¿vale? Pero en realidad tenemos, pues, lo de los que se utilizan más, dos tipos de láseres ablativos, que son estos que os digo que van a vaporizar la epidermis, que los tenéis ahí arriba, que serían el que emite en 2940 nanómetros, es decir, láser de Erbio-YAG, ¿vale? Por eso veis las iniciales ER-YAG. Y luego tenemos el láser de 10.600 nanómetros, láser de CO2, ¿vale? Estos dos láseres son los que tienen coeficientes de absorciones muy altos, ¿vale? Por el agua, y son los que van a tener vaporización del tejido, son los que van a generar una ablación del tejido. Sin embargo, los láseres que no tienen tanta afinidad por el agua,
como láseres, por ejemplo, os pongo ahí 1440 nanómetros, 1540, 1320, van a tener menos afinidad, van a penetrar más porque no van a tener vaporización, no van a generar una ablación. Así que esta sería la diferencia. Tenemos láseres que hacen ablación de la piel y láseres que no. Y esto depende del coeficiente de absorción por el agua. ¿Y por qué se utilizaron los láseres? ¿Por qué empezaron a utilizarse los láseres de forma fraccionada? Fijaros, este es el primer paper que está de esto hace ya prácticamente casi 20 años ya, en el que se empezaron a utilizar láseres fraccionados. O sea que es una tecnología nueva, ya no tanto, pero que es reciente, no deja de tener unos 15, 20 años como mucho y se ha popularizado mucho en los últimos 10 años. Y consiste en el empleo de este tipo de láseres de remodelado, pero sin quemar toda la piel, ¿vale? Es decir, no quemamos toda la piel, sino que utilizamos escáneres o utilizamos lentes especiales que me van a dividir el disparo del láser, lo tenéis en el esquema a la izquierda, en pequeñas microzonas de tratamiento, lo que llamamos microtreatment zones en inglés, microzonas de tratamiento, para que haya unas zonas de piel que estén sin tratar y otras que estén tratadas. Y esto va a hacer que la recuperación de los láseres sea mucho más rápido que si quemamos el 100% de la piel. Y esto se aplica tanto en los ablativos como en los no ablativos. Y esto supuso un poco una auténtica revolución en el campo del rejuvenecimiento y del remodelado con láseres, porque previamente para hacer un rejuvenecimiento global teníamos que quemar toda la piel y esto era un tiempo de recuperación muy largo. Y esto además tiene correlación a nivel histológico, porque fijaros que los láseres no ablativos fraccionados producen esas áreas de edema tanto a nivel epidérmico como que también alteran el colágeno a las 24 horas. Esto tiene una serie de señalizaciones de citoquinas proinflamatorias que al final hace que aumenten tanto el colágeno tipo 1 como el colágeno tipo 3 en la piel. ¿Vale? Y este sería un poco el esquema de este tipo de láseres. A la izquierda tendríais un láser ablativo no fraccionado, ¿vale? Estamos estamos haciendo una ablación del 100% de la piel. Sería el tratamiento más eficaz para hacer un tratamiento quirúrgico, o sea, un tratamiento de remodelado agresivo, pero el tiempo de recuperación es muy largo. Y a la derecha tenéis los fraccionados, tanto el no ablativo, que es el que veis que no hay vaporización de la piel, solo calentamiento, sería más tolerable, buen tiempo de recuperación, y el ablativo que sería más eficaz pero con un tiempo de recuperación mayor. Ojo, siempre mejor tiempo de recuperación y mejor perfil de seguridad que el que tenéis a la izquierda del todo, que sería hacer una ablación completa. En este artículo, de hecho, comparan el hacer una ablación al 100% versus hacer un tratamiento fraccionado y fijaros que las tasas de complicaciones, ¿vale? Tasas de complicaciones en el ablativo completo superan el 30% en cuanto a hiperpigmentaciones, 10% en cuanto a dermatitis, etcétera, mientras que las tasas de complicaciones en los fraccionados son muy bajitas, en torno al 1%, y no suelen incluir hiperpigmentaciones sino que son más reacciones acneiformes, a veces herpes, etcétera, etcétera. O sea que el utilizar el mismo láser pero de forma fraccionada es mucho más seguro. Y es por esto que os comentaba, en vez de tratar toda la piel, tratamos a distintas densidades, un porcentaje de piel, que es lo que hablamos de densidad, porcentaje de superficie de la piel que está cubierta por esas microzonas de tratamiento, ¿vale? Cuanta más densidad tendremos más efecto peeling, más costras, más pelado, y después también tendremos un poco que jugar con la potencia, la fluencia del disparo del láser, que es lo que nos va a dar a qué profundidad estamos penetrando, si queremos hacer un remodelado más superficial o más profundo, y por último la zona de coagulación, ¿vale? Que es ese calor que se va a generar, que se va a depositar alrededor de la columna de ablación, ¿vale? Que esto sobre todo va a suceder con el láser de CO2, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando hacemos estos tratamientos fraccionados? Sobre todo aquí os pongo ejemplo en un caso de láser ablativo. Pues fijaros, lo que sucede es que aunque no hemos quemado el 100% de la piel, si quemamos un porcentaje importante, al final los pacientes van a tener una fase de recuperación con exudación, con secreción de líquidos durante 24-48 horas, después van a tener una fase de costra o pelado y por último vamos a tener una fase de eritema o de rojez permanente que puede durar semanas o meses, a veces un poquito menos, dependiendo de la intensidad que hayamos utilizado. Y podemos conseguir buenos resultados, ¿vale? Sería un poco el gol estándar en los tratamientos de rejuvenecimiento de pacientes, ¿vale? Aquí os pongo un vídeo de una paciente
para que veáis un ejemplo, ¿vale? En este caso con láser ablativo fraccionado, lo que hacemos primero es que hacemos una pasada en la zona peribucal, vamos un poco arruga por arruga, ¿vale? Igual está un poquito alejado y no se ve muy bien y posteriormente hacemos el tratamiento fraccionado, que no sé si se ve bien, pero son micro puntitos que vamos a ir haciendo por toda la cara, ¿vale? De nuestra paciente, de tal forma que vamos cubriendo toda la superficie de la cara. Y por último también hacemos toda la zona incluso alrededor de los ojos, ¿vale? Toda la zona pericular, veis ahí los puntitos, ¿vale? Del láser fraccionado. Como os decía, en este caso una densidad bajita, pues un 10% quizás estamos haciendo, densidad muy bajita, la paciente va a recuperar una semana. Si hiciéramos una densidad del 100%, pues va a recuperar mucho más tiempo. Lógicamente, los resultados nos van a exigir en este caso hacer 2 o 3 sesiones, pero la paciente lo agradecerá en cuanto a tiempo de recuperación. Y en cuanto a vaporización de lesiones benignas, pues fijaros, como os decía, para vaporizar lesiones necesitamos láseres ablativos. Aquí no nos van a valer los no ablativos. Y aquí tenemos los dos grandes protagonistas que os decía. Tenemos el láser de CO2 y el láser de Herbio. Y aquí tenemos dos diferencias. Los dos van a ser ablativos, pero de los dos el de Herbio todavía tiene mayor afinidad por el agua que el de CO2. Y esto, curiosamente, va a hacer que esa mayor afinidad le impida penetrar mucho en la piel. ¿Por qué? Porque el agua se lo encuentra el láser de Herbio desde que contacta con la piel. Al llegar a la piel esos primeros fotones, como tiene mucha agua la piel, al tener tanta afinidad ya no va a tener capacidad de penetrar mucho más. Y eso va a hacer que prácticamente no penetre y además casi no coagula alrededor, simplemente genera vaporización. Entonces, el láser de Herbio es un buen láser para vaporizaciones porque no deja prácticamente calor, casi no hay tiempo de recuperación, pero a cambio podemos tener hemorragia, un tiempo de recuperación muy cortito, pero podemos tener hemorragia. Sin embargo, el de CO2 penetra más y vamos a conseguir coagulación y esa coagulación va a hacer que no tengamos hemorragia y podemos tener más efecto de remodelado sobre el colágeno empleado en modo fraccionado, ¿vale? Aunque esto lo explicaremos bien en el máster, los láseres de CO2 han ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? Para que sean más lo que tenéis hacia la derecha, ¿vale? Los láseres de CO2 clásicos antiguos, que se llaman láser CO2 continuo, tenían un efecto que era muy parecido entre térmico y ablativo, ¿vale? Tenían demasiado depósito de calor y si acortamos el pulso de disparo de esos láseres de CO2, lo que vamos a tener es menor depósito de calor, más efecto ablativo y menor riesgo de complicación. Es decir, hacemos que el láser de CO2 se parezca más al de Herbio y estos son los que utilizamos más actualmente para vaporizaciones. ¿Vale? ¿Cuáles son las posibilidades terapéuticas? Pues fijaros, los podemos emplear para vaporización o corte de lesiones, ¿vale? Por ejemplo, este queloide en lóbulo auricular, evitando el sangrado con mínimo residuo térmico para que los queloides no se reactiven, para vaporización de lesiones cutáneas benignas como esta queratosis seborreica sin prácticamente tiempo de recuperación o para remodelado de la piel periocular o incluso para hacer cirugías, ¿vale? Podemos hacer también cirugías con este tipo de láseres porque son fuentes de luz que son muy precisas y según vamos cortando la piel con el láser de CO2 podemos ir coagulando. Así que como veis, muchas posibilidades para estos láseres que son ablativos. Y por último, en este módulo de agua, ¿vale? Módulo de tratamientos con cloroforo agua, hablaremos un poquito de las cicatrices, ¿vale? Fijaros, sabéis perfectamente que las cicatrices tienen tres fases. Una primera fase que es la inflamatoria, en la cual se produce el tapón de plaquetas, la hemostasia, una cascada inflamatoria con neutrófilos, con macrófagos, etcétera, en la cual se previene la infección, secreción de una serie de factores de crecimiento y citoquinas, y que esto va a durar unas 72 horas, ¿vale? Unos 3 días, máximo una semana. Posteriormente ya empieza la fase proliferativa en la cual se genera la costra o tejido de granulación. Aquí los macrófagos empiezan a liberar mucho TGF beta 1, que esto activa a los fibroblastos que van a sintetizar un colágeno inmaduro, que es el colágeno tipo 3. ¿Vale? Y aquí también es cuando la herida se pone roja, con mucha angiogénesis, ¿vale? Y ya empiezan a migrar los queratinocitos para cerrar esa herida. Y por último tenemos la fase más larga que es la de remodelación. Ya hemos cerrado la herida, ya se ha reepitelizado la cicatriz, pero tenemos una cicatriz que normalmente es excesiva en cuanto a colágeno y de un colágeno
inmaduro. Entonces aquí se genera una apoptosis, una eliminación de todas esas células que nos sobran, un cambio de ese colágeno tipo 3 por un colágeno tipo 1 más paralelo, más ordenado, más colágeno de piel sana, y la cicatriz tiende a contraerse por unos fibroblastos especiales que tienen actina, que son los miofibroblastos. Pues bien, si nos fijamos en estas fases, podemos ver cómo realmente tenemos cromóforos, es decir, tenemos dianas para nuestros láseres, tanto en la fase inflamatoria como en la proliferativa. Las cicatrices están rojas, podemos trabajar con láseres vasculares, y en las fases proliferativas, en las cuales ya empieza a aparecer el colágeno inmaduro, y en la de remodelación podemos trabajar con los láseres de remodelado o láseres de colágeno, ¿vale? Y esto es lo que hacemos habitualmente cuando tenemos cicatrices posquirúrgicas con mucho eritema, con mucha inflamación, hipertróficas. Podemos trabajar combinando láseres vasculares junto con láseres fraccionados para estimular que ese colágeno se remodele y que se elimine ese exceso de vascularización, ¿vale? Aquí tenéis otro caso, en este caso principalmente con tratamiento vascular, tratamiento con láser fraccionado de CO2 junto con plasma rico en plaquetas. También podemos trabajar el pigmento, pero como veis, un sinfín de indicaciones. Aquí os pongo un poco como el esquema que yo utilizo para el tratamiento de las cicatrices, dependiendo de cómo se encuentran, y que normalmente siempre parte de una base de remodelado o de regeneración, casi siempre empleando en primer lugar los láseres fraccionados, ¿vale? Que dependiendo si son cicatrices que están muy mal, van a ser no ablativos, y si no, van a ser láseres ablativos, ¿vale? Láseres ablativos como el CO2 y el herbio. Y posteriormente ya nos preguntaremos si la cicatriz es atrófica o hipertrófica, para ver si colocamos también rellenos o bien colocamos corticoide o fluoruracilo, y posteriormente miramos el color de la cicatriz para ver si tenemos que trabajar con láser vascular, con láser Q-switch para pigmento, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto os lo pongo un poco el esquema porque habrá una clase específica sobre cicatrices en el máster de láser en concreto, pero para que veáis cómo es un campo súper amplio y que en muchas de las etapas o en muchos de los problemas o problemática que puede suceder en las cicatrices podemos trabajar con los láseres. Y además, en el caso de las cicatrices de acné, sobre todo las cicatrices atróficas de acné, que sabéis que tenemos distintos tipos, las que son más amplias o cuadraditas, que llamamos boxcar, las que son más estrechas, puntiformes, que son las ice pick, y las cicatrices tipo Rowling, también podemos trabajar con láseres. Aquí os traigo un vídeo de cicatrices atróficas para que veáis cómo trabajamos normalmente estas cicatrices con láser de CO2, ¿vale? En este caso, lo que solemos hacer es un abordaje en diana, es un abordaje que consiste en tratar con mayor densidad con el láser de CO2 la zona del fondo de las cicatrices, y la zona de alrededor la trabajamos con menor densidad, ¿vale? Fijaros que trabajamos como a distintas densidades, una zona con mayor y otra con menor, para generar un estímulo para que esa cicatriz crezca, ¿vale? Y según los artículos de consenso más recientes, como este que tenéis ahí a la izquierda, este sería el tipo de láser, el láser fraccionado ablativo de CO2, ideal para este tipo de cicatrices atróficas, ¿vale? Aquí os pongo algunos ejemplos para que veáis buenos resultados. Y pasamos ya a ver la parte de vascular, ¿vale? Ya hemos visto todos los tratamientos, o muchos de los que tienen cromóforo agua, que hemos visto tratamiento de cicatrices, tratamiento de rejuvenecimiento con láseres fraccionados ablativos o no ablativos, y tratamientos de vaporización de lesiones. Vamos a ver los tratamientos con cromóforo hemoglobina, es decir, tratamientos vasculares, los que serían más frecuentes en medicina estética de encontrarnos, ¿vale? Aquí tenemos que dividir en 4 indicaciones, principalmente anomalías vasculares congénitas, que si bien en medicina estética no van a ser tan frecuentes, pero pueden llegarnos, lesiones vasculares adquiridas, que son las más frecuentes, procesos inflamatorios cutáneos. Fijaros qué curioso, aquí ya no hablamos de lesiones vasculares como tal, pero podemos tratar procesos inflamatorios de la piel con láseres vasculares, y otras indicaciones del láser vascular. Fijaros, si en el caso del agua estábamos hablando de láseres principalmente infrarrojos, aquí estaremos hablando de láseres que se encuentren más en el espectro de luz visible, ¿vale? Sobre todo aquellos que se encuentran entre los 400 y hasta los 1000 y pocos nanómetros, ¿vale? Si esto lo afinamos un poquito más, fijaos que tenemos una serie de láseres, que serían el láser de KTP, láser PDL, láser alejandrita,
láser rubí, láser diodo y láser de neodimio dentro de ese espectro. Ojo, estos láseres, y esto lo explicaremos muy bien en el máster, cuando hablamos para lesiones vasculares estamos hablando de ellos en modo de pulso largo, es decir, estaríamos hablando, por ejemplo, de un láser de neodimio, de NdYAG, en pulso largo. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos la otra coletilla, que serían los láseres Q-switched, que son los que tienen el mismo medio del láser, pero una emisión distinta porque es de pulsos ultra cortos y estos nos van a servir para pigmento, mientras que los de pulso largo no servirán para tratamiento de lesiones vasculares, ¿vale? Y esto es un inciso para que os acordéis. Realmente cuando trabajamos sobre vascular estamos trabajando sobre un cromóforo que está en movimiento, que es la hemoglobina, se encuentra dentro de los vasos sanguíneos pero se encuentra en movimiento y tenemos vasos de distinto grosor y esto es lo que hace que tengamos que ajustar, ¿vale? Esto es importante, tenemos que ajustar la duración de nuestro pulso al grosor de ese vaso que estemos tratando, ¿vale? Y con ese ajuste es con lo que conseguiremos buenos resultados, tanto en anomalías vasculares congénitas, por ejemplo, la más frecuente, aunque ya os digo que esto en medicina estética no será tan frecuente que lo tratéis, salvo a lo mejor secuelas o tal, pues serían las malformaciones capilares. Pues bien, aquí el láser de colorante pulsado sería el gold estándar del tratamiento, aunque tenemos otras alternativas. Lo que se nos dice es que hay que iniciar el tratamiento lo antes posible, mejor en menos de 6 meses, es decir, cuanto antes de bebés, y sin embargo, aún así la mayoría de ellas van a recurrir, ¿vale? Como son vasos muy finos, fijaros, vaso fino, pulso corto, 0,45, 1,5 milisegundos y con cierta energía. O sea que aquí lo importante es ajustar la duración del pulso al tamaño del vaso sanguíneo, ¿vale? Lesiones vasculares adquiridas. Esto sí que es más frecuente que lo veáis en consultas de estética. Cuperosis, es decir, pacientes con muchas telangiectasias, pues bien, esto se puede tratar con distintos láseres vasculares superficiales, por ejemplo, láser de KTP o láser de colorante pulsado. Esto ya lo veremos más a fondo en el máster, pero dependiendo de la profundidad del vaso, utilizaremos unas longitudes de otra u otras. También para las arañas vasculares adquiridas a nivel facial, los láseres son una excelente alternativa y esto también es una indicación muy importante en medicina estética. En este caso, combinando generalmente el láser de neodimio con láseres más superficiales, como un láser de KTP o un láser de colorante, para vascular corporal a nivel de las telangiectasias en las piernas o las varices finas en las piernas. También podemos trabajarlas con láseres vasculares, como son gruesas y profundas, estas por lo general con láseres de neodimio. Y lo que os decía también para procesos inflamatorios cutáneos. Fijaros, podemos tratar o podemos acelerar la curación del acné, y esto lo hacemos mucho los dermatólogos, del acné inflamatorio, empleando de forma conjunta láseres vasculares, ¿vale? De tal forma que el láser vascular, como tiene como cromóforo la hemoglobina, y en el acné tenemos hemoglobina, tenemos una gran cantidad de inflamación de sangre. El utilizar láser, por ejemplo, de colorante pulsado o láser de neodimio, nos va a permitir hacer tratamientos más cortos y a dosis más bajas de fármacos orales, por ejemplo, de isotretinoína. Y además vamos a tener la ventaja de que vamos a mejorar también lo que es el aspecto de las cicatrices, porque vamos a acelerar la resolución de las cicatrices, ¿vale? O sea, que fijaros qué curioso. Y esto mismo también afecta, por ejemplo, a la rosácea inflamatoria, ¿vale? Os ha puesto un caso de acné inflamatorio, pero también se puede emplear el láser vascular para acelerar la resolución de rosácea. Y luego tenemos otras indicaciones, pues, por ejemplo, si tenemos un láser que tiene como cromóforo la sangre o bien una luz pulsada, podemos hacer tratamiento de hematomas, ¿vale? Con ese láser, es decir, podemos eliminar esos hematomas, acelerar la resolución, esto es solo en 24 horas disparando con ese láser. Y pasamos ya a ver la última parte, el último de los cromóforos, que va a ser el de pigmento, ¿vale? Vamos a ver la melanina y la tinta, ¿vale? Y aquí las indicaciones principales en medicina estética serían las lesiones pigmentadas benignas y la eliminación de tatuajes, que como seguro que ya sabéis es un mercado totalmente en auge y que por el que cada vez más pacientes preguntan y se interesan. Pues fijaros, aquí
Lo curioso es que nos encontramos en el mismo lugar dentro de la curva del espectro óptico, del espectro óptico nos encontramos en la misma zona que con la hemoglobina, con la diferencia de que la melanina tiene una absorción no en picos, sino más homogénea, ¿vale? Tiene mucha absorción en longitudes de onda cortitas y esa absorción va reduciéndose poco a poco, ¿vale? Pues fijaros, como antes empleábamos láseres de pulso largo para las lesiones vasculares, si atendemos al concepto más importante en el uso de láseres, que es el de la fototermólisis selectiva, ¿vale? Una vez elegimos el color del láser, que tiene suficiente afinidad por el cromóforo, lo que tenemos que hacer es ajustar la duración del pulso para cocinar ese cromóforo, ¿vale? Entonces, fijaros, ahí a la izquierda os pongo una taza grande y a la derecha una taza pequeña. Pues cuando hablamos de hemoglobina, estamos hablando de cromóforos grandes porque estamos hablando de tratar todo un vaso sanguíneo, mientras que cuando hablamos de pigmento, de melanina, estamos hablando de un cromóforo pequeñito. Entonces, con un mismo láser, es decir, un mismo color, podemos tratar ambos cromóforos, pero trabajando con pulsos más largos o pulsos más cortos, ¿vale? Y de esa forma tendremos mejores o peores resultados. Y esto es por lo que conocemos como tiempo de relajación térmica, ¿vale? El tiempo de relajación térmica de la diana es lo que nos va a marcar cuánto es el límite de tiempo que tengo que estar calentando esa diana para generar la destrucción sin generar exceso de calentamiento, ¿vale? Cuando hablamos, fijaros, de tatuajes o melanosomas, es decir, de tinta de tatuajes o de melanina, hablamos de tiempos de relajación térmicos muy cortitos, 10 nanosegundos, 250 nanosegundos. Cuando hablamos de lesiones vasculares, por ejemplo, una malformación capilar, una Port Weinstein, mancha en vino de Oporto, hablamos de tiempos de relajación térmicos más largos, de hasta 10 milisegundos, ¿vale? O cuando hablamos de depilación, hablamos de hasta 100 milisegundos, ¿vale? O sea que vamos a ir ajustando. Por eso, en la eliminación de tintas o eliminación de pigmentos, hablamos de láseres Q-switch, que son estos láseres de pulsos ultracortos, así es como se llaman estos láseres, en el rango de nanosegundos, ¿vale? Pero también podemos hacer tratamiento de lesiones pigmentadas benignas con luz pulsada intensa. Lo que pasa que aquí lo que estaremos haciendo en realidad es quemar en exceso la lesión, no estaremos siendo 100% selectivos, ¿vale? Esto ya daría también para una clase aparte. Pero fijaros, indicación súper sencilla y fundamental en medicina estética, eliminación de lesiones pigmentadas benignas, siempre tras un buen diagnóstico mediante el empleo de láser Q-switch, ¿vale? También podemos tratarlos con luz pulsada intensa, como os decía, o con láser Q-switch. Y en el caso del melasma, pues puede ser un buen complemento, pero siempre empleando otros tratamientos concomitantes, generalmente tratamientos despigmentantes, domiciliarios, tratamientos orales, etcétera, etcétera. Pero como fragmentamos el pigmento, pues también puede ser una buena alternativa, ¿vale? Y fijaros que aquí es lo que os decía, lo que hacemos cuando hacemos un pulso muy cortito, lo que tenéis a la izquierda, ya los láseres Q-switch más modernos nos llegan a los pulsos de hasta picosegundos, ¿vale? Ahí lo que hacemos es que estamos fragmentando, ¿vale? Generando una fragmentación total del pigmento por un efecto que ya ni siquiera se considera de calor, ¿vale? Es un efecto que es puramente fotomecánico, ¿vale? O fotoacústico. Entonces casi no liberamos calor alrededor, mientras que cuando calentamos con milisegundos generamos un efecto fototérmico, ¿vale? Que sería lo que hacemos cuando tratamos, por ejemplo, vasos sanguíneos o pelitos, ¿vale? Y con los láseres Q-switch de picosegundos, que serían los más modernos, podemos conseguir muy buenos resultados, por ejemplo, en tatuajes, ¿vale? Desde luego, para quitar tatuajes necesitamos láseres Q-switch que pueden ser de nanosegundos o de picosegundos, ¿vale? También incluso en zona de mucosas, ¿vale? Podemos quitarlo. Por lo tanto, fijaros, y ya con esto acabamos, que tenemos realmente tres tipos de tratamientos fundamentales, ¿vale? Tres tipos de tratamientos fundamentales dependiendo de los cromóforos que estemos atacando con los láseres o con las fuentes de luz. Tratamientos con cromóforo agua, es decir, enfocados a colágeno, podemos hacer rejuvenecimiento general con láseres ablativos fraccionados o clásicos, con láseres no ablativos
fraccionados, podemos hacer también vaporización de lesiones benignas y podemos tratar cicatrices, tanto postquirúrgicas como cicatrices de acné. Tratamientos con hemoglobina, perdón, vasculares, podemos tratar anomalías vasculares congénitas, lesiones vasculares adquiridas, pero también podemos tratar procesos inflamatorios cutáneos y otras indicaciones de láser vascular, como por ejemplo eliminación de hematomas, como os he puesto en un caso, una imagen. Y en cuanto a tratamientos con cromóforo, melanina o tinta, pues lesiones pigmentadas benignas, por ejemplo, léntigos, queratosis seborreicas planas, etcétera, etcétera, y también la eliminación de tatuajes. Así que fijaos que os he puesto aquí hasta 11 indicaciones que yo creo que serían de las fundamentales en medicina estética, entendiendo que son indicaciones que principalmente va a hacer el médico, pero no os olvidéis que también tenemos muchas otras indicaciones que no os he puesto aquí, que os he puesto al principio del webinar, como serían, por ejemplo, tratamientos corporales, depilación, ginecoestética, etcétera, etcétera. O sea que al final un arsenal de tratamientos amplísimo por el que yo digamos que no concibo el hecho de una consulta o de una clínica de medicina estética que no tenga hoy en día distintos dispositivos, no digo ya solo uno, sino distintos dispositivos de láser, por lo menos para cubrir gran parte de este espectro, ¿vale? Yo creo que es fundamental para poder hacer este tipo de tratamientos, ¿vale? Así que sin más, os dejo por aquí mi contacto por si tenéis cualquier duda y lo que os decía, os animo a apuntaros o al menos solicitar información del máster en láser y otros dispositivos basados en energía para medicina estética. Y quedo a vuestra disposición para cualquier duda que tengáis ahora o bien para un poquito más adelante. Bueno, como parece que no hay dudas por el momento y realmente esto lo vamos a dejar grabado, o sea que si tenéis dudas más adelante os invito a escribirme por mail e intentaré resolverlas lo mejor posible. Así que sin más, un saludo, espero que lo hayáis disfrutado, espero que por lo menos algo hayáis aprendido y quedo totalmente a vuestra disposición. Un saludo.